¿quiénes son sus siervos? Nosotros. Todos los que estamos al servicio de Dios. Usted es un siervo de la justicia de Dios. Porque también sé que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, nosotros no podemos decir, pues a mí nadie me dijo. Bendiciones a todos ustedes desde aquí, desde el aposento alto de Génesis Televisión. Preciosa mujer de Dios, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bendecido, contento y diría el hermano, perseverando, hermana, perseverando. Amén, amén, gloria a Dios, perseverando. ¿Y usted cómo se encuentra? Le saludamos, le bendecimos, le damos gracias a Dios por su vida y qué bueno que nos acompaña en estas palabras al corazón. ¿Qué acontecerá en el futuro próximo? ¿Qué es lo que viene para nuestra vida? ¿Estamos acercándonos al fin de la existencia como la conocemos? El libro de Apocalipsis nos revela tantas cosas tan importantes que es muy valioso poner atención para escucharlas. Pero es importante que entendamos que no es un libro de terror. Claro. No es un libro para asustar a las personas, al contrario. Sí. Sí, bueno, aunque sí tiene sus partes que son muy fuertes, ¿verdad? Y wow, pero tiene unas porciones reveladoras acerca de lo que el Señor tiene preparado, que son hermosísimas y como revela a Jesucristo. Wow, es bellísimo este libro. Si vemos en el contexto del Apocalipsis, la Escritura nos dice que es la revelación de Jesucristo. ¿Se imagina Jesucristo revelado a nosotros? Eso es sublime, eso es celestial, eso es el anhelo de todo creyente, que Jesucristo se revele a él en toda la pureza, la bendición y más. Así como decía a aquella persona, y cuanti más en estos tiempos, donde cada vez estamos necesitando un ancla firme, una roca estable, una palabra de verdad. Hay tanta confusión, hay tantas circunstancias que traen mareadas a las personas de un correr para este lugar, para el otro, de estar escuchando aquello, ahora lo otro, que es una vida muy desgastante. Pero si estamos bien cimentados en Jesús, que es la roca, porque ahorita pues es una cosa, pero mañana puede venir otra y después otra y a ver ahora qué sale, porque está escrito y lo vemos entre mucho de la palabra, también en el Apocalipsis y en el libro de Mateo y en los Evangelios. Todo esto tal vez no nos dio detalles de nombres específicos o de lugares, pero nos habla de las señales antes de la venida de Jesús o las señales antes del fin. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo y viviendo, tal vez sin detalle, entonces siempre va a haber algo, siempre, aunque ahorita ya pasó la enfermedad o que ya pasó el temblor o que ya pasó no sé, lo que pueda venir, pero si nosotros tenemos nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia fundamentada en el cimiento que es Jesucristo solamente, ahí es el único lugar seguro. Cuando nos detenemos a pensar, a leer, a meditar, a conectar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros sentidos a la lectura del libro del Apocalipsis, vamos a descubrir, primeramente, que guiados por el Espíritu Santo, lo hemos mencionado en un programa anterior, la revelación de Jesucristo ante esta perspectiva de los últimos días fue entregada a Juan por el Espíritu Santo. Juan estaba intercediendo por el Espíritu Santo. Juan estaba metido en una comunión con el Espíritu Santo. Y es ahí donde viene esta teofanía, esta revelación de Jesucristo mismo y le dice, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Juan, escribe lo que te voy a dictar y llévalo a estas 7 iglesias. Entonces, es imposible entender esta revelación del concepto del libro de Apocalipsis sin el filtro esencial del Espíritu Santo. Si solamente lo queremos leer como tal, pues va a ser un libro con texto
que lleva al punto de tensión, de terror, de oscurantismo, de ficción, de como quieras tú catalogarlo, porque no es un libro para leer de forma lineal y tratar de comprender cada uno de los términos, la simbología, la semántica, la poesía, la interpretación de lo que Juan quiere compartir, inclusive lo mencionábamos, de muchas cosas que en su tiempo ni siquiera sabía cómo definir. Así es. Entonces, si nos detenemos, así como lo estamos haciendo paso a paso, paso a paso, pasamos nosotros un fin de semana en unos tiempos en familia, donde mis hijos nos motivaron, nuestros hijos nos motivaron a hacer un maratón de unas películas. Ahora que sobra el tiempo, ahora que tenemos un poquito más del... Pues papá, queremos ahora ver esta serie de 3 películas. Y nosotros verdaderamente eran... ¡Ay! No, qué ternas! No, pero lo que haces por amor a tus hijos. Y ahí estamos viendo esas 3 películas, no sé, 3 horas cada una ahí. Pero conforme iba la trama desarrollándose, pues íbamos descubriendo verdaderamente muchas cosas que al desconocer, pues nos daba flojera ver. Y al desconocer la trama y ver ahí todas esas peleas y guerras entre esos monstruos, o no sé, contra los personas de aquel entonces imperios y demás por el bien y el mal, pues verdaderamente decías, ay, qué flojera es esto. Pero conforme iba avanzando la historia, aún veías muchos paralelos a lo que puede ser un mensaje del retorno de Jesús, un mensaje del establecimiento de Dios, un mensaje de los principios, de la verdad, de la paz, del amor. Muy alegórico, ¿verdad? Muy alegórico. Entonces ya como que íbamos entendiendo. Entonces tuvimos en un fin de semana toda una capacitación maratón de de eso trata. Entonces exactamente es lo mismo. Cuando tú te detienes y meditas, si vamos a Apocalipsis 1:1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Clarísimo. Es el Apocalipsis la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué? Para manifestarla ¿a quién? A sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Nosotros. Todos los que estamos al servicio de Dios. Usted es un siervo de la justicia de Dios. Usted está a servidumbre de su rey. Cualquier persona honesta, sincera, que haya recibido a Jesucristo como rey, como Señor, ahora es siervo de Dios. Claro. Entonces, analizándolo así, mire, con pasitos de bebé, esta revelación de Jesucristo, Dios la está dando a sus siervos. Y sus siervos no solamente eran los que estaban ubicados en esas 7 iglesias de Asia, o en las iglesias del Nuevo Testamento que el apóstol Pablo atendía, o a las cuales les mandaba cartas desde prisión, o que el apóstol Pedro visitaba, a todos, en todas las eras y todas las generaciones después de que se entregó este documento, Dios lo hizo con el sentido de darnos apertura de entendimiento. ¿De qué? De las cosas que deben suceder pronto. Bueno, entonces, si nosotros hemos creído en Jesús, lo hemos hecho nuestro Rey y Señor, somos sus siervos. Sí. Entonces, esta carta va dirigida a nosotros. Este mensaje de este libro de revelación, pues va dirigida a nosotros.
lleva nuestro nombre ahí, ¿no? Hablando de esas series y las películas y todo eso que hacen en Hollywood y en India, no sé cuántos lugares, hay una temática que hemos visto en películas muy, muy bonitas. Una en particular a mí me gusta mucho, que se llama El Regalo Supremo, que es un padre de familia que le entrega una herencia a un hijo. Pero se la va entregando paso a paso a través de video. ¿Has visto esa película? Sí. Es bonita esa Muy película. bonita. Entonces él le va enseñando a su hijo las acciones, actitudes y carácter que él tiene que aprender a desarrollar si es que quiere llegar a administrar pues la herencia multimillonaria que él le está entregando. Y como el Y ese es hijo... su nieto. Ah, era su nieto. Ok, muy bien. Como el nieto era un muchacho realmente que vivía del presupuesto de la familia, ¿verdad? Pues le importaba poco. Pero conforme fue descubriendo lo que el abuelo le trataba de enseñar y le decía, ve a tal lugar y ahí tienes que lograr esta meta. Y ahí en aras de buscar, él fue aprendiendo. Entonces, ¿qué hizo ese abuelo? Ese abuelo le manifestó a su nieto los planteamientos que en el futuro él tenía que aprender para llegar a la victoria. De esa misma forma, Dios le está entregando a sus siervos la manifestación de las cosas que han de ocurrir en un futuro para que nosotros podamos ir aprendiendo y lleguemos a una posición de victoria en la vida eterna. Pero algo muy importante, en esta manifestación del Apocalipsis, por fe, entendemos que la iglesia no va a estar experimentando todas estas calamidades. Por eso es que Dios está advirtiendo por anticipado, para que no tengas tú la consecuencia, el precio del dolor, la persecución, la circunstancia aún de irreparable alcance de la segunda muerte. Hijo, pues aquí está todo. Entiende lo que tienes que hacer. Sí. Cuídate de esto, haz esto, no vayas por esto. Y Dios es bueno y Dios es hermoso, mi amor. Claro, no nos va a sorprender o no nos va a salir con algo que no nos ha dicho primero. Por eso también dice, pues, el que lee entienda, ¿no? O sea, si nosotros no buscamos o no leemos, o cómo vamos a entender, porque también dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, nosotros no podemos decir, pues a mí nadie me dijo. Bueno, pero tenías la palabra, ¿por qué no la leíste? ¿Por qué no la buscaste? Porque Dios aquí nos está dejando las instrucciones, porque Él no quiere que nosotros pasemos por ninguna de estas calamidades, como dices, ninguna de estas cosas, aflicciones o situaciones que van a suceder a las personas que no hicieron lo correcto, o que no se apegaron, o que no estuvieron siendo conforme a lo que Dios está mandando. O sea, porque Él nos da un lineamiento y dice, tienes que perseverar, tienes que vencer, tienes que hasta llegar hasta el final, tienes que llegar hasta la meta para que puedas vencer y puedas lograr estar ahí donde yo ya tengo todo preparado para ti, para que recibas esa herencia. Pero si nosotros no logramos vencer, entonces no vamos a recibir y vamos a tener que pasar por todo lo demás que no nos gusta de este libro. Y si lees el verso 2 y el verso 3, vamos a seguir descubriendo cómo el lenguaje, aún en esta versión Reina Valera 60,
pues es entendible. Cualquier persona con un sentido y un común denominador de entendimiento mínimo puede estar recibiendo el mensaje que Dios está entregando. ¿Por qué? Recuerde, porque el filtro es el Espíritu Santo. Y si usted ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en usted. Y Él le va a guiar a toda verdad y hará que este documento no sea ni terrorífico ni inexplicable, sino tan claro para que usted pueda aplicar principios que van a traer por consecuencia paz, seguridad, convicción y una forma de solución para lo que acontecerá no solamente en un futuro y que ya está empezando a acontecer en estos tiempos. Sí. Versos 2 y 3. Y de cortesía les voy a leer el 1, porque no, para que lo pegue bien. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca es una esfera universal, eterna, celestial, de la cual no podemos tener un principio y un fin. Por eso Jesús se presenta en alguna parte de esta introducción diciendo: yo soy el alfa y soy el omega, soy el principio y soy el fin, yo soy el tiempo. Entonces es primeramente un atrevimiento de error lógico estar hablando el fin, el tiempo está cerca. ¿Qué es eso? Pues para nuestra mente pueden estar representando el cerca, ¿cuántos? 10 años, 20 años, 100 años, un siglo, 10 siglos. Pero para Dios es un instante, es un día, 1000 años, un día. La condición cronológica, el mover del tiempo en Dios es la eternidad. Y el eterno presente de Él se manifiesta en una voluntad pues, prácticamente de vida. Bueno, sí, pero yo creo que sí. Él nos está hablando conforme a nosotros en nuestro tiempo, no tanto como que estemos en la eternidad, sino que estamos viviendo en un tiempo cronológico en esta tierra donde realmente el tiempo está cerca. Y también creo que esta palabra fue escrita más para nuestra generación, porque a fin de cuentas estas Biblias, cuando se empezaron a imprimir y cuando se empezaron a distribuir y cuando hasta ahora, después como de los años de 1960, de 1970, 80, que empezaron ya como que casi las personas a tener Biblias, porque antes era muy difícil, no había una Biblia en todas las casas. Pienso que esta palabra es mucho más para esta generación de nosotros. Cuando nosotros establecemos el principio de la eternidad en esta dimensión donde Dios se mueve, atamos este pensamiento que tú estás teniendo por el Espíritu. No podemos, por lo tanto, decir es que esto está escrito miles de años atrás. Es que esto fue para una generación, esto fue para las iglesias de allá de Asia. Es que realmente todavía faltan muchos años. No. Esto fue escrito porque el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, a la verdad, es un tiempo que cada vez más se acerca al cumplimiento de todo el proyecto de Dios para este planeta Tierra, para la humanidad, para sus hijos. Sí. Y estoy completa, absoluta y totalmente de acuerdo contigo. El punto no es quedarnos en la circunstancia de, bueno, y eso todavía le cuelgan muchos miles de años. No, cada vez el tiempo se ha ido cortando, y si no fuera acortado más, aún aquellos que han sido salvos se perderían. Cada vez ese tiempo se va compactando y compactando y compactando, y podemos ver no la fecha,
sino el tiempo el que estamos viviendo, que cada vez se acerca y se acerca a la solución, a la conclusión que Dios programó para que Jesús regrese nuevamente a establecer su reino en esta tierra. Entonces, conocer, mi amor, esta revelación, sabiendo que el tiempo está cerca, es información que Dios te entrega por el Espíritu y que empieza a ubicarte en un gran honor, no de decirte terroríficos aquellos que sepan cuál va a ser la revelación de Dios. Estarán ahora temerosos, estarán ustedes cobardes, se tienen que esconder. No, la ubicación y el término que Dios establece para aquellos que se detienen a leer la porción del Apocalipsis es bienaventurados. Wow. ¡Qué hermoso! Salmo 1, bienaventurado. Bienaventurado. A ver, ¿recuerdas bienaventurado? ¿La raíz? La raíz de la... Sí, la recuerdo. Pues todo mundo la sabe cuando... Sí, la palabra Macario, dijiste. Macario. Cuando nosotros Saludos vamos a las Macarias. Alguien que se llame Macaria o Macario, sí, bienaventurado. Esta palabra Macario, bienaventurado. Bienaventurado es la palabra Macario en su idioma original. Fíjate lo que significa. Esta palabra es supremamente bendecido. Wow. Significa afortunado. Bendecido de Dios, del Supremo. Supremamente, o sea, bendecido a nivel superlativo. Macro. Significa afortunado, bendito, feliz. La palabra Macario tiene muchas más significaciones y luego se ata también a aquel que guarda, ¿verdad? Como un tesoro, ya es una extensión de esta composición que está escribiendo en esta parte la versión del Apocalipsis. Pero Macario, concentrándonos ahorita Macario, bienaventurado. ¿Quién? Aquí está claramente, mi amor. Uno, el que lee. Pero no solamente que lee, que oye las palabras de la profecía del Apocalipsis. Y no solamente que lee y que oye, sino que guarda. Y ahí viene el complemento de guardar, es la palabra tereo. Dar valor a una profecía, cumplir un mandato, detener, retener, estar bajo custodia. Entonces, el punto es que no solamente tenemos que leer, no solamente tenemos que oír, tenemos que guardar. Valorar. Aplicar. Como toda la palabra de Dios. Es decir, la porción de la Escritura no está exenta, separada de los 65 libros restantes de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es viva y es eficaz y a la cual nosotros tenemos que conocer, creer y hacer, obrar, oír, leer oír y guardar. Y guardar. Son acciones que por el Espíritu Dios le pide a usted que realice. Primeramente, tiene que leer. Segundo, tiene que estar atento. El oír produce fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero también tiene que guardar, estar guardándolo, estar protegiéndolo, estar valorándolo, no permitir que esto se disuelva, no asimilar esto como solamente una fantasía religiosa. Y porque lo guardas, pero pues, ¿para qué lo guardas? Bueno, porque en el momento preciso que lo necesitas, ahí está. En el momento que necesitas esa palabra, estar fortalecido en fe de cualquier situación, ahí está la palabra que ya la habías guardado antes porque ya la habías leído y ya la habías oído, la guardaste y cuando viene el temor, por decir, entonces viene la palabra que tú guardaste, ¿verdad? No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Ahí viene todo lo que guardamos. Cuando el Señor dice, bienaventurados los que guardan
esta información, esta profecía que yo les voy a dar, es el comparativo de aquellos que son privilegiados con una información exclusiva, con una información que nadie más sabe, con una información que puede afectar aún a todas las demás personas, pero que si tú conoces por anticipado aquello que está llegando a ti, tú puedes reaccionar antes de tiempo. Muchas personas, y esto se considera una condición criminal en algunas naciones, que tomar ventaja de información clasificada para mover las bolsas de valores, para sacar y retirar fondos, para estar haciendo compras, ventas. Pues ahí es ganar y perjudicar a otros, ¿verdad? Ahí estás tú, perjudicando a todos por beneficio. ¿Basado en qué? En una información clasificada, confidencial que tú supiste. Eso es malo. Eso es malo. Pero la Escritura dice, bienaventurado el que lee, el que conoce, el que guarda esta profecía que yo les voy a dar, porque tendrán una ventaja sobre todas las demás personas que no la conocen. Pero ¿cuál es nuestra posición? Si somos siervos de Dios, pues tenemos que hacerla llegar al mayor número de personas posibles. Claro. Dios no nos va a dar esta información clasificada para ser bienaventurada nuestra vida, decir, qué padre, yo me voy demás, al cielo. Ahí se quedan, ay, que manejen. No. Entonces, de esto y más estaremos hablando en esta serie de capítulos que hemos preparado con tanto amor, guiados por el Espíritu Santo. Mientras usted medita sobre estas condiciones de la revelación de Jesucristo, en este tiempo que se acerca, en esta palabra profética que estaremos hablando, nosotros lo esperamos aquí, en el siguiente de la serie. En otras, palabras al corazón. Dios los bendiga a todos. Gracias por ver este capítulo. Te invitamos a darle clic y suscribirte, a activar las notificaciones Y aquí tenemos algunas sugerencias de video y compártelo con tus amigos.